Saludos, hermanos y amigos. Es un privilegio y un placer nuevamente compartir con ustedes desde aquí su programa Punto sobre Punto. Y en esta ocasión vamos a dar seguimiento a lo que estamos analizando en términos de la teología del apóstol Pablo y cómo él entiende y aplica a su vida el Evangelio. Por lo tanto, cuando vemos a Pablo presentándonos su pensamiento teológico, queremos también imitarlo para incorporar de su experiencia lo que él aprendió y lo que nosotros podemos aprender y aplicarlo a nuestro desarrollo espiritual. Hoy vamos a continuar elaborando acerca de la teología de Pablo. Y en este caso vamos a hablar acerca de la teología cristocéntrica del apóstol. ¿Qué queremos decir con esto? Que Pablo estaba enfocado en todos sus escritos y durante todo su ministerio de colocar a Cristo como el centro de su vida, de su pensamiento y de su teología. Y quisiéramos nosotros también tener ese mismo peregrinaje espiritual que tuvo el apóstol, y es que podamos colocar a Cristo en el trono de nuestros corazones para que nuestra vida pueda experimentar el efecto que viene de Él, su transformación. A través de los escritos del apóstol, su teología se centra, como ya hemos dicho, en la persona y en el ministerio de Cristo, y es por eso que podemos realmente afirmar que su teología es una cristocéntrica. Con Cristo como centro, entonces Pablo coloca 4 elementos importantes en nuestra experiencia de salvación. Estos 4 elementos que queremos desarrollar en esta ocasión es: ¿qué dice Pablo acerca de la gracia divina? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su efectividad en nosotros? Continúa Pablo también elaborando sobre el lugar importante que tiene la fe en nuestra vida y cómo la fe juega un papel importantísimo en la experiencia de la justificación, que no es otra cosa sino nuestra reconciliación con Dios, nuestra salvación, que es la que recibimos de Dios, como dice Pablo, y hemos indicado, por la fe, no por las obras. Y finalmente, en el 4º punto, Pablo va a elaborarnos acerca de lo que constituye la flama o la llama de la esperanza en su corazón. ¿Cuál es esa esperanza? Pues lo vamos a ver en esta presentación. Partiendo, por ejemplo, de su propia experiencia, el apóstol Pablo, en su encuentro con Jesús, recordamos cuando iba camino a Damasco en una tarea no recomendable espiritualmente, porque él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a la iglesia y a los creyentes. En ese trayecto, él descubrió que el judaísmo nunca lo pudo o le pudo ofrecer, en realidad, seguridad de salvación. Sin embargo, hasta este punto, camino a Damasco, él estaba convencido que el judaísmo era la solución para la situación del pecado en el hombre y también para su salvación. El judaísmo tenía una cosmovisión, o sea, una visión de mundo distinta a la que Cristo nos enseñó. Así que vemos aquí a Pablo que, a pesar de aquel encuentro que tuvo con el Señor, él comenzó a tener un cambio del judaísmo ahora a la filosofía cristiana. Por lo tanto, comenzó a ver la vida desde una perspectiva distinta. Muy bien, entonces podemos observar que él experimentó, al igual que el apóstol Pedro, su colega en el ministerio, y Pablo aquí vamos a ver que él aceptó lo que leemos en Hechos 4, versículos 11 y 12, palabras de Pedro en aquel discurso, cuando él pronunció y dijo: este Jesús,
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dirigiéndose a los judíos, la cual, la piedra, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Eso lo descubre Pablo, así como fue inspirado al apóstol Pedro. Cristo, en este caso entonces, él descubre que viene a ser su esperanza de gloria. Y allá en Colosenses 1:27, precisamente, él declara que Dios les dio a los creyentes colosenses y por extensión a todos nosotros, Dios les dio a conocer a los santos su glorioso misterio. ¿Y cuál es ese glorioso misterio? Que Cristo es en ustedes la esperanza de gloria. Más adelante, entonces, vemos que en Filipenses 3:8, él considera que todos sus logros que él había obtenido y que lo hacían sentirse satisfecho y realizado, ahora, cuando él conoce a Cristo, lo que él había logrado en el judaísmo, ahora lo echó a un lado y, de hecho, utiliza términos muy gráficos cuando señala que todos esos objetivos que él había alcanzado en la vida y el destaque en el judaísmo, ahora para él es pérdida, y hasta utiliza el término basura con el fin supremo de ganar a Cristo. Así que él, al abandonar todo aquello que para él consideraba importante en el judaísmo, ahora él reconoce que la grandeza de su vida estriba en creer y en aceptar a Cristo. Así que podemos ver, hermanos y amigos, que Pablo expresa una profunda devoción por Jesucristo y por eso él lo define como el centro absoluto de su existencia, que lo considera ahora como su Salvador y como el poder transformador otra vez aquí en su vida. Así que realmente nosotros vemos que Pablo realmente es consciente de que Cristo es todo y el todo en él. Sus temas principales, por ejemplo, giran en torno a la gracia, a la justificación por la fe, a su unión espiritual con el Señor Jesucristo y, muy importante, el cuarto tema es su esperanza de un día ver a Jesús regresar por segunda vez a esta tierra. Pablo le dedicó mucho espacio y tiempo a elaborar sobre esa esperanza de la segunda venida, que precisamente ahí es donde nosotros vamos a ver cómo él está comprometido con pronunciar y proclamar que Cristo habrá de venir por segunda vez. Como una muestra, entonces, vamos a ver ahora de sus declaraciones que reflejan realmente su pensamiento cristológico, están las siguientes. Así que vamos de las muchas referencias a Cristo que él hace y en su experiencia la aplica, vamos a ver una muestra solo, porque no tenemos el tiempo de recorrer cada uno de los pasajes en los cuales él se refiere a Cristo. Este que voy a compartir con ustedes es muy conocido y amado por todo creyente cristiano. Y lo encontramos en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20, donde nosotros encontramos esta hermosa declaración de entrega del apóstol Pablo, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es poderoso porque aquí él se identifica con Jesús en su crucifixión. Así como Cristo fue crucificado en la cruz, Pablo entonces nos dice: yo también me uno en su crucifixión, porque yo debo crucificar mi yo, mi antiguo hombre,
para dejarlo muerto y tener una nueva vida en el Señor Jesús. Otra declaración muy hermosa del apóstol la encontramos en Filipenses 1:21, donde él expresa su total entrega y consideración de Cristo como el centro de su vida. Cuando él dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es un pensamiento muy profundo. En otras palabras, mientras yo tenga vida, yo estoy en Cristo. Y si muero, estoy en la felicidad y en la seguridad de que yo tengo una gran ganancia, la vida eterna. Por eso entonces él, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios, él les indicó lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 2, verso 2, él les dice algo muy importante. Pablo era un hombre muy educado. Podía hablar de cualquier tema de filosofía, de lógica o de sabiduría. Pero él, cuando llegó a Corinto, él les dijo lo siguiente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo escogió tener como tema central de su predicación y su ministerio a Cristo y particularmente el Cristo que dio su vida en la cruz por todos nosotros. El apóstol también, dirigiéndose ahora a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 14, según la versión Dios habla hoy, los rinde de una manera muy elocuente las palabras del apóstol, cuando nos dice, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchemos cómo cierra él diciendo, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Ese es un pensamiento teológico muy profundo. Cuando él dice que cuando él se ha fijado y concentrado en la cruz de Cristo, ya él murió para el mundo y el mundo para él. Y todo porque Cristo es el centro de su vida. Muy bien. Entonces tratemos ahora, ¿y qué en cuanto al pensamiento de Pablo y su convicción acerca de la segunda venida del Señor Jesús? De hecho, podemos decir que el tema de la segunda venida de Cristo a esta tierra constituía la esperanza más anhelada del apóstol Pablo. Dirigiéndose, por ejemplo, a los cristianos en la ciudad de Tesalónica, allá en la frontera con Europa, él animaba a aquellos cristianos con estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó. Así también, Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es una esperanza maravillosa, porque nos está asegurando aquí de la resurrección que se operará en todo aquel creyente que descanse en el Señor en esa bendita esperanza. Así que Pablo realmente estaba tan enamorado de la idea de que Cristo vendrá y con la venida de Cristo se producirá la resurrección de los redimidos. Él básicamente está convencido que esa es nuestra única y más importante esperanza. De hecho, él dedicó todo un capítulo de 1 Corintios, el capítulo 15, para invitarnos a albergar esa esperanza y esa promesa de la resurrección. Y entonces él le aclara a aquellos hermanos algo que necesitaban tener muy puntualmente en sus mentes. Dice él, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe entonces es vana y nuestra predicación también. Por lo tanto, él está tratando de afirmar la gran verdad de que la resurrección de Cristo es una realidad, que no es un cuento de caminos, como algunos quieren minimizarla o ridiculizarla, sino que fue una realidad. Y sabemos que él quiere compartir esa esperanza con nosotros. Pero miren cómo él concluye esta parte de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y lo llama primicias de los que durmieron es hecho. O sea que esa primicia es porque él es el precursor de los que van a resucitar. Y en el versículo 21 de ese capítulo 15 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Definitivamente entonces, hermanos y amigos, que Pablo sí estaba 100% comprometido de que Cristo resucitó y por lo tanto, si Él se levantó, todos los creyentes también se levantarán para gloria de nuestro Dios. Bien, veamos entonces ahora lo que el apóstol nos dice en su epístola a Tito. En el capítulo 2, verso 13 de esa epístola, él llama a esa esperanza de la resurrección y de la venida de Cristo, la gloriosa esperanza, y le da un título que en hebreo tiene un significado muy profundo. Le llama a esa esperanza bienaventurada, que quiere decir dichosa, feliz. Es una congratulación. Así que el que tiene esa esperanza merece ser felicitado, es lo que quiere decir. Aguardando, dice él, la esperanza bienaventurada y la manifestación o la parucía gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Así que Pablo, en este sentido, está convencido y comparte con nosotros su convicción. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante que Pablo elabora muy bien en sus escritos y que tiene que ver con la gracia en su entendimiento teológico. Para el apóstol, la gracia es ese favor inmerecido como un regalo redentor que viene de Dios. Cuando apreciamos la gracia de esa manera, entonces nosotros no podemos sentirnos como que tengamos algún mérito para recibir y merecer la salvación. Entonces, como Pablo, experimentó esa gracia y profundamente él experimentó su conversión y transformación gracias a la gracia del Señor, por lo tanto, fue el pilar de su teología cuando él nos dice que la gracia se obtiene no por nuestros méritos humanos, sino por medio de la fe en Cristo. Ya lo vemos entonces que realmente esa combinación de la gracia y la fe son dones que vienen de Dios. Y cómo Pablo nos lo presenta de una manera contundentemente clara. Veamos lo que nos dice San Pablo con relación a lo que él se sentía cuando recibió tanta bendición al reconocer y recibir la gracia. Escuchen lo que él nos dice en 1 Corintios 15, 9 y 10. Y él decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero mire qué hermoso declara él. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que realmente Pablo le da todo el mérito a la gracia de Dios
en lo que Él ha logrado en su salvación. Y Él continúa diciendo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí Él destaca entonces la gracia como un poder que libera del pecado. Por eso Él afirma en 2 Corintios 12:9, para mí bástate mi gracia, y para ti bástate la gracia de Dios. Y entonces, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mire qué brillante es la idea que Él nos presenta. Como el primero se considera lo más pequeño, pero que la gracia de Dios lo dignifica y lo eleva, como es el plan de Dios para todos nosotros. Dice Él en Efesios 2:4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, y ahora subraya, por gracia vosotros habéis sido salvados. Y eso nosotros también hoy podemos alegrarnos y gozarnos de que es la misma experiencia que todos nosotros podemos y debemos tener. Este versículo que voy a leer ahora de Pablo acerca de la gracia y la fe es muy conocido. Ya lo hemos tocado en alguna ocasión anterior, pero me encanta porque esto resume lo que es el método de Dios para salvarnos, reconciliarnos y justificarnos. Y mire cómo dice Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. De modo que Pablo entonces es consciente de que necesitamos aceptar la gracia de Dios como un don y la fe como el otro don que solidifica su gracia en nosotros. Cuando él, por ejemplo, cierra la segunda epístola a los Corintios, él emite y pronuncia para los creyentes de esa congregación una hermosa bendición que a mí me encanta siempre repetir. Segunda de Corintios, capítulo 13, él dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo los acompaña a todos. Amén. Ya nos dimos cuenta en ese pasaje que Pablo menciona las tres personas de la divinidad en su bendición. Dirigiéndose, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:9, él nos dice a todos lo siguiente: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia. Él nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Quiere decir que Pablo, en todas estas alusiones a la gracia, él todo lo remite al favor inmerecido de Dios. De hecho, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, allá el Apocalipsis, el vidente de Patmos, Juan, que fue el escritor, él cierra el testimonio de Jesús en este libro con la siguiente bendición que nosotros también debiéramos apropiarnos. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Amén. Esa bendición realmente es tan importante porque nosotros necesitamos apropiarnos por la fe de la misma. Antes de concluir, les invito para que me acompañen en nuestra próxima presentación, para que veamos allí el concepto de fe en la teología del apóstol Pablo. Allí vamos a atender
dos aspectos importantes acerca de la fe, que se plantean en dos preguntas, y lo vamos a tratar en nuestra próxima presentación. Las preguntas son: ¿qué quiso decir Pablo con que él había guardado la fe? Y segundo, ¿qué significa en Romanos 1:17 la expresión por fe y para fe? Les invitamos, hermanos y amigos, para que no se pierdan nuestra próxima presentación. Que el Señor les bendiga, que su gracia nos acompañe y que podamos cada día, como Pablo tuvo esa experiencia, tener un encuentro con Jesús y colocarlo a Él en el centro de nuestras vidas. Sean todos bendecidos.